Mantengan su Biblia abierta, hermanos, en esa porción, por favor, que es la que estaremos estudiando el día de hoy. Lucas capítulo 9, versos 10 en adelante. Esta semana, la semana que está terminando y estoy participando en un seminario y hubo una frase que me llamó mucho la atención que dice: la iglesia no es una isla. Es decir, como iglesia pertenecemos a una sociedad con necesidades y oportunidades muy particulares. Y eso significa entonces que como iglesia tenemos el privilegio de responder a esas necesidades y oportunidades de manera muy específica, de manera muy puntual. A lo largo de la historia del cristianismo, ha tenido que sobreponerse a distintos desafíos. Sobre nuestra época en particular, soplan vientos muy peligrosos que amenazan con hundir nuestra barca. Pero tenemos la certeza de que no hay poder que pueda contra ella. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La Nueva Versión Internacional dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Por lo tanto, nuestra milicia dentro del cristianismo no sigue o no debería seguir patrones terrenales. Por lo tanto, no sería del todo sabio poner en prioridad principios terrenales sobre una lucha que involucra el mundo espiritual. ¿Y a dónde quiero llevarles, hermanos, con estas palabras? En el pasaje que meditaremos el día de hoy, Jesús quería que sus discípulos convirtieran la necesidad de la comunidad en una oportunidad para servirles. Jesús quería que sus discípulos convirtieran la necesidad de la comunidad en una oportunidad para servirles. Aunque dicha necesidad parecía una amenaza. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué parecía una amenaza para los discípulos y no una oportunidad? Por la cantidad de personas, más de 5,000. Por la motivación de la mayoría. Muchos seguían a Jesús porque les daba de comer. Por las condiciones del lugar, estaban en un desierto. Por los recursos que eran muy escasos de los apóstoles, pero también por la mentalidad de los mismos apóstoles. Semejante oportunidad puso a sus discípulos en crisis, aunque ellos fueron muy objetivos en evaluar la necesidad, se vieron abrumados y decidieron que lo mejor era evadirla. En medio de esta actitud, el Señor les dice: dadles vosotros de comer. Si usted fuera uno de los 12, está ahí con el Señor, más de 5,000 personas. Hay una necesidad y usted ya la detectó. Y el Señor le dice: pues dale adelante. ¿Cómo se sentiría? ¿Frustrado? ¿Enojado? ¿Incompetente? ¿Cómo se sentiría? Pero es en medio de esta actitud que el Señor les dice a sus discípulos: adelante, denles de comer. En los viajes turísticos que se ofrecen en Israel, se les lleva a un lugar para que vayan a ver el mosaico que está dentro de una iglesia, y la iglesia se llama la Iglesia de la Multiplicación. Este lugar es al que se les lleva a los turistas y se les dice que en ese lugar el Señor realizó el milagro de la alimentación de los 5,000.
Pero no solo llama la atención de los turistas, también a los 4 evangelistas les llamó la atención, impactó tanto la vida de ellos que los 4 la mencionan. Y ahí están las citas, no vamos a ir a esas citas, pero sí quiero llamar su atención porque los 4 evangelistas narran este momento. También estaba cercana la Pascua, eso nos dice el apóstol Juan, en Juan capítulo 6, verso 4. Por los relatos podemos saber que fue durante la primavera. 3 de los 4 evangelios mencionan que había mucha hierba verde y ahí fue donde se les mandó a recostar a esta multitud. Pero también por Mateo sabemos que inmediatamente este evento fue luego de que al Señor Jesús se le informara que su primo Juan el Bautista acababa de ser decapitado. Entonces imagínense cómo está el corazón del Señor. Le acaban de decir que su primo Juan el Bautista acaba de ser decapitado. Quiero que se ubique en ese momento emocional en la vida de Jesús, porque es muy importante para lo que sigue. Pero también este evento tiene que ver luego que los 12 regresan de una misión. Acabaron con su misión y ellos regresan a donde está Jesús y le vienen a contar todo lo que había pasado. Ellos estaban emocionados porque le querían contar a Jesús lo que acababa de suceder en la misión que Él les encomendó. Así que tenemos a Jesús consternado, entrando a una etapa de duelo, pero tenemos a sus 12 apóstoles emocionados por lo que había pasado. ¿Dónde sucedió esto? Bueno, ese mosaico que ustedes acaban de ver está en esta región, en Tabga. Aquí está la iglesia, donde está ese mosaico. La lectura nos dice que fue en Betsaida. Así que la multitud caminó de toda esta región y siguieron a Jesús. Ellos tomaron una barca y se fueron a Betsaida con sus discípulos, Jesús y sus discípulos, y la multitud le siguió de esta región. ¿Por qué quise comentar esto? Por lo siguiente. El corazón de Jesús está consternado por la muerte de Juan y el corazón de sus discípulos está emocionado por lo que sucedió durante su misión. Para todos es necesario un tiempo de retiro y de descanso. Ese es el propósito de Jesús, por lo cual Él se los lleva a Betsaida, a un lugar apartado para tener un tiempo con ellos. Pero, vamos al texto. Dice el verso 10. Lucas, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. El Señor, una de las cosas que aprendemos de este momento, es que el Señor cambiaría su mentalidad. ¿Fue un teléfono, hermanos? Si lo pueden apagar, por favor. No sé si fue un teléfono, pero si fue, por favor, pónganlo en silencio. Vuelvo a repetir. El Señor cambiaría su mentalidad. Los llevaría de la crisis a la oportunidad, de lo terrenal a lo celestial, de un enfoque interno a uno externo y de lo poco a lo mucho. Eso es lo que pasaría en ese momento. La alimentación de las más de 5,000 personas reunidas aquel día fue una excelente oportunidad para que el Señor se revelara a sus discípulos y les enseñara cómo llevar a cabo la misión. Así que Lucas comienza a decirnos que cuando la gente lo supo, le siguió y lo primero que él hizo es recibirlos. Al estar revisando algunos videos panorámicos que hay en internet y algunas fotografías desde ese lugar, desde Betsaida,
Jesús pudo ver a la distancia a esa multitud, porque no eran dos, eran más de 5,000 personas. Así que no se podían ocultar, y cuando Jesús los vio, hay algunas cosas que sucedieron de acuerdo al relato de los evangelistas. ¿Qué aprendemos de este texto en primer lugar? Que la misión no se puede llevar a cabo sin compasión en el corazón. No podemos tener carga, hermanos, solo viendo la necesidad, a menos que haya una relación con Dios. La compasión no es producida por la necesidad, la compasión es producida por la relación con Dios. Mateo nos dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Marcos añade, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ya la gente estaba maravillada por cómo Jesús les enseñaba. Al final de Mateo capítulo 7, Mateo dice que la gente estaba tan asombrado por su doctrina y por la autoridad con la que les enseñaba. Así que ya la gente conocía a Jesús, ya la gente estaba asombrada. Así que esto de tomar a sus enfermos y llevarlos a Jesús pronto se convirtió en una costumbre. Donde iba Jesús, había enfermos, había endemoniados, había de todo. Eso ya era una costumbre. Sin importar la distancia, la gente fue en busca de Jesús. Pero el equilibrio ministerial es de suma importancia. La necesidad no debe prevalecer sobre la misión. Ellos veían en Jesús la oportunidad de obtener un beneficio físico, pero Jesús sabía que su necesidad mayor era espiritual. Y esto es muy importante, hermanos. Necesidad habrá en todas partes. Hay gente que dice, ¿y para qué enviamos misioneros a India, a China, a Pakistán, a esos países? Si aquí mismo, miren, detrás de esta pared hay necesidad. Y claro, eso es cierto, hermanos. Necesidad hay en todas partes. Pero debemos saber distinguir que hay una necesidad mayor sobre la que nosotros vemos. ¿Hay algo más? La iglesia tiene por misión la predicación de la palabra y a la misma vez la oportunidad de aliviar el sufrimiento. Como iglesia no podemos darnos el lujo, hermanos, de darle prioridad a una y no a lo otro. Es decir, no podemos pedirle a los obreros, a los misioneros que van, sobre todo en este momento a los que están en países en conflicto y están recibiendo refugiados desde hace muchos años. No podemos decirle a los misioneros que solo vayan y prediquen. Cuando ellos estén allá, ellos van a ser movidos a compasión. Es tanta la necesidad física, hay hambre, hay enfermedad. Por eso es que muchos misioneros se van y luego regresan, terminan un proceso de capacitación. Algunos se especializan en el área de enfermería, en medicina, porque se dan cuenta, y quiero decir esto con mucho cuidado porque no quiero que se malinterprete, pero se dan cuenta que la sola predicación, hermanos, la sola predicación no es suficiente, requiere aliviar el dolor de aquellos que están sufriendo. La iglesia entonces tiene por misión la predicación de la palabra y a la misma vez la oportunidad de aliviar el sufrimiento humano. No puede darse el lujo de darle prioridad a uno y descuidar lo otro, pero es su deber saber cuál de los dos cumplirá con el propósito redentor. Es decir, un misionero, un pastor, un obrero tiene que saber ¿cuál de las dos cosas va a cumplir con la misión, con el propósito redentor? Así que, hermanos, ¿de qué serviría darle de comer a una multitud hambrienta si no se les predica el evangelio? ¿De qué serviría saciar su hambre de ese día y regresarlos a casa sin haberlos expuesto al evangelio?
Lucas 9:12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Otro elemento que aprendemos de esta narrativa es que la misión no se puede llevar a cabo pasando por alto el sufrimiento terrenal. No se puede, hermanos. Cada vez que nos visitan obreros que están trabajando en países bastante complicados, ellos no pueden obviar eso, hermanos. No le podemos pedir a un misionero que solo vaya y les predique. Ellos necesitan calmar el dolor de los que están a su alrededor. Uno de los obreros que apoyamos, que está en Medio Oriente, su labor, él se ha concentrado entre los refugiados. Y él, de lo que él recibe como apoyo para él toma de eso, hace despensa y él lleva eso en un auto, se acerca al campo de refugiados y ahí es donde él trata de aliviar ese dolor. Ahora, una despensa, hermanos, no es suficiente. O sea, darle una despensa una vez al mes, de verdad, hermanos, solo es un alivio muy, muy pequeño. Pero él lo hace porque sabe que no puede llegar y solo decirle: mira, Cristo es suficiente, sí, pero ¿qué le voy a dar de comer hoy a mis hijos? La misión no se puede llevar a cabo pasando por alto el sufrimiento terrenal. Mateo nos dice que Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Es decir, los discípulos le dijeron: Señor, despídelos, que se vayan. Ya luego mañana los invitamos a otro, que nos vuelvan a escuchar. Y Jesús les dijo: no hay necesidad. A pesar de que muchos buscaban a Jesús por la comida y los milagros, esa no fue razón para no atenderles. Y Jesús lo sabía. Por alguna razón, los discípulos creyeron que Jesús podía predicar y tenía el poder para sanar, pero no para saciar el hambre de una multitud que superaba las 5,000 personas. Mire qué curioso la mentalidad de los apóstoles. Jesús es buen predicador y con tocar y con hablar las personas sanan, echa fuera demonios. Pero para darle de comer a esta gente Jesús no es suficiente. Los discípulos hicieron bien en percibir la necesidad y evaluarla, pero no en la oportunidad de desarrollar su fe. Por el contrario, la necesidad crisis hizo que ellos sintieran autoridad sobre Jesús. Mire qué riesgoso es la crisis. Ellos sintieron autoridad sobre Jesús y en ese momento dejaron de verlo como el Señor y lo vieron como su igual. Y entonces le dijeron: Señor, despídelos. Te estamos dando una orden. Despídelos. Eres buen predicador. De verdad es increíble cómo la gente te busca para que los sanes, pero con esto tú no puedes. Y como tú no puedes, y nosotros ya hicimos toda una evaluación estratégica, ya medimos riesgos y oportunidades, en esta no puedes. Entonces Jesús, despídelos. Este acto viene acompañado de un razonamiento muy interesante. Escuche ese razonamiento. Aquí hay más de 5,000 personas hambrientas. Estamos en medio de la nada. Estamos en medio del desierto. Ni Jesús ni nosotros traemos alimento suficiente para darles de comer. Jesús es un buen predicador y sanador, pero en este momento está limitado. Conclusión: ni Jesús mismo podrá con ellos, así que es mejor despedirlos y nos vemos mañana. La iglesia tiene el deber de conocer las necesidades de la comunidad que lo rodea y preguntarse qué podemos hacer para cumplir con nuestra misión en medio de esta necesidad. Sobre nuestra generación, hermanos, la iglesia tiene una oportunidad tremenda, hermosa. Pero si nosotros tomamos la mentalidad de los apóstoles, nosotros nos vamos a ir a nuestro rincón para hacer iglesia. Y allá que ellos resuelvan su necesidad. Y ya luego regresamos otra vez. Eso es lo que los apóstoles estaban haciendo. Señor, aquí hay una necesidad, no podemos con esa. Mira, despídelos
y con los 200 denarios, ¿cómo ves si vamos por? ¿Qué se te antoja, maestro? Hoy la casa invita. Así que vámonos nosotros. A veces actuamos como los discípulos. Nuestros programas y planes de acción son para dentro de las 4 paredes. Hay que tener más ministerios. Hay que poner a servir a más gente. Pero no, hermanos. Nuestra misión no es para poner a servir a más gente dentro de las 4 paredes. Es para capacitarlos y que salgan fuera de nuestras 4 paredes. Otro dato que llama la atención es que se encontraban en un lugar desierto. Como iglesia predicamos a un mundo en oscuridad. No podemos darnos el lujo de decir, miren, es que allá está muy oscuro, reunámonos todas las lucecitas y tengamos aquí un servicio de lucecitas, porque no podemos con aquella oscuridad. No fuimos llamados, hermanos, para solamente ahí estar juntitos como luces y dejar allá la oscuridad. Fuimos diseñados para brillar en medio de la oscuridad, hermanos. La luz no está en ellos, está en nosotros. Y el desierto es una excelente oportunidad para brillar, es decir, para alumbrar a otros con la luz de Cristo. El verso 13 dice, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para esta multitud. Dadles vosotros de comer. Otra enseñanza que podemos obtener de esto es que el Señor ha dotado a su iglesia con los recursos suficientes para cumplir con su misión. Dios ha dotado a su iglesia con los recursos suficientes para cumplir con su misión. Y saben, hermanos, no tiene que ver con los números. No estoy hablando de eso. En la instrucción de Jesús da por sentado que los apóstoles tenían recursos para hacerlo. Pero ¿sabes qué hicieron ellos? Ellos evaluaron sus recursos y se dieron cuenta que no era suficiente. La solución, tenemos que agarrar esos 200 denarios e ir a comprar. Pero ¿sabe? Ni siquiera esa solución proveería de alimento a las más de 5,000 personas. O sea, ellos estaban en matemáticas, estaban fritos estos hombres. Ni siquiera los 200 denarios. Un denario era el salario para un obrero de un solo día de trabajo. O sea, ellos no tenían ni idea de lo que le estaban diciendo a Jesús, su gran propuesta. Pero ellos estaban viendo únicamente los 200 denarios que tenían en la mano. Y en ese momento Jesús cambia su enfoque preguntando por los panes. O sea, ellos estaban, solo tenemos 200 denarios, hay 5,000. Pero en ese momento ellos estaban menospreciando lo que sí tenían. Y Jesús les va a cambiar el enfoque en ese momento y les dice, a ver, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuántos panes tienen? Es interesante que Jesús no les dijo, recuerden, le dijeron, Señor, a no ser que nosotros vayamos a comprar, el asunto medio se va a resolver. Es interesante que Jesús no les dijo, a ver, ¿cuánto tienen? Les dijo, les preguntó por los panes. Ahí estaba la solución. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Leyendo los 4 evangelios, observamos algunas cosas. La primera de ellas es que Jesús había visto la necesidad antes que sus discípulos entraran en crisis y se lo hizo saber a Felipe. Así que cuando Jesús ve que viene la multitud, yo me imagino que se jaló a este Felipe y le dijo, ¿cómo ves? ¿Crees que podemos darles de comer o no? Y el texto dice que hizo eso para probar a Felipe, porque él ya sabía, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Es decir, Jesús ya había dispuesto a alimentarlos. Y saben, hermanos, no estaba contando con los 200 denarios que estaban ahí. No estaba contando con los 200 denarios que estaban ahí. Al ver la cantidad de recursos que tenían, 5 panes y 2 peces, no pensaron que fuera suficiente, ni siquiera estando Jesús presente. ¿Sabe qué hace esto, hermanos? La crisis nos hace perder de vista
la presencia, la soberanía del Señor. Ahí tenían a Jesús. Pero ellos no pensaron que Jesús era suficiente. La iglesia ha sido dotada de recursos por el Señor de la mies. ¿Qué recursos tenemos nosotros, hermanos? Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y Él dijo que Él nos guiaría a toda la verdad. Nos ha dado dones espirituales a cada creyente. Le ha sido dado por lo menos un don espiritual. ¿Sabe para qué? Para cumplir con la misión. Para servir a la comunidad. Para darle la gloria a Cristo. En Efesios 4:11 al 16 dice que Dios ha dado líderes para desarrollar la obra. Así que la iglesia, hermanos, está capacitada. Dios sigue diciendo a la iglesia, vayan y denles ustedes de comer. No necesitan retraerse, no necesitan esconderse. Salgan y denles de comer. Versos 14 y 15. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. ¿Qué aprendemos de esto? El cumplimiento de nuestra misión requiere de una estrategia bien planeada y ejecutada. O sea, no podemos salir así como, no hombre, hay que ir, ¿verdad? Vámonos todos. Mire, vamos a regresar así, todos fracasados, frustrados. Cuando un misionero se va al campo por la necesidad, el campo lo va a frustrar. Porque nunca va a tener lo suficiente para saciar el hambre de esa gente. Así que quien se va al campo misionero, movido por la necesidad, esa misma necesidad lo va a regresar a casa, enojado con su iglesia, que estos ni me ofrendaban, ni oraban por mí, ni me hablaban. Y allá estos muriéndose. Y hermanos, yo no estoy hablando de algo desconocido. Yo estoy hablando de testimonios que conozco de primera mano. Misioneros frustrados, porque lo que los movió a ir fue la necesidad y no su amor al Señor. Cuando estaban allá regresaron frustrados. Yo sé de misioneros que ya no se congregan. Después de haber estado en el campo, regresaron a sus iglesias enojados. El cumplimiento de nuestra misión requiere de una estrategia bien planeada y ejecutada. El pastor Sugel Michelin dice en uno de sus libros, un ejército es más efectivo que una turba, aunque tenga la misma cantidad de gente. Un obrero en Medio Oriente vino hace unos años a nuestra iglesia y nos dijo que Irak es un pozo sin fondo. No importa cuánto dinero se envíe, Irak es un pozo sin fondo. Necesidad siempre habrá, pero sin una buena estrategia los recursos pueden perderse. Además, los obreros son pocos. Ayer, en una conversación que tuvimos, el comité de misiones, escuchamos una frase. No están saliendo todos los días, ¿verdad? Misioneros desde América Latina. O sea, no es que hay que ir a traerlos al aeropuerto y decirles, miren, ya no se vayan. No, no está sucediendo eso. Los obreros son pocos, escasos comparados con la necesidad que hay en el mundo. El apóstol Pablo era un hombre sumamente estratégico. Él sabía dónde quería estar los próximos meses. ¿Se acuerdan cuando le escribe a la iglesia de Roma? Y les dice, yo espero estar con ustedes, pasar y luego que ustedes me encaminen porque yo quiero ir a España. Ese hombre andaba así del otro año, yo quiero hacer esto, quiero estar allá. Y hizo muchos planes y algunos de esos fueron interrumpidos por el Señor. Pero por lo menos a él nunca se lo agarraron durmiendo. De eso estoy seguro. A él se lo agarraron planeando y muchas veces el Espíritu le dijo, por aquí no es, Pablo, vamos por acá. Pero hay algo que me encanta de él. A él no se lo agarraron en bajada. Él por lo menos tenía un plan y decía, es por acá. En las iglesias,
La planificación tiene que ver con lo que sucede dentro de las cuatro paredes. Hermanos, necesitamos un cambio de mentalidad. La iglesia no es una isla. Hay ministerios que están operando aquí y gracias a Dios por eso. Pero no necesitamos solo aturdirnos de un montón de ministerios para que todos ustedes tengan un ministerio aquí adentro. No, hermanos, necesitamos capacitarnos para mirar más allá. Lucas 9:16 dice, tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando. Mire, escuchen la secuencia del texto. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. ¿Qué aprendemos de esto? Que en las manos del Señor un grano de arena es suficiente para su misión. En las manos del Señor un grano de arena es suficiente para su misión. ¿De dónde vino ese grano de arena? De un muchacho, hermanos, de un jovencito. Yo me imagino que aquel se levantó aquel día y dijo, pues allá va toda la banda, vámonos. ¿Verdad? Y le debe haber dicho, mamá, ponme lunch, no sé. Ahí le dieron sus panes y sus peces, pero compartes, hijo. Ya está muy gordito. Así que compartes. Y agarró y se fue. ¿A dónde vamos? Vamos a ver a Jesús. Todo el mundo va, vámonos. Por supuesto que no era suficiente, esa es la verdad. No era suficiente lo que él llevaba, pero creyó que sus 5 panes y sus 2 peces podían contribuir para saciar el hambre de unos cuantos. Qué interesante. Pues no va a alcanzar, no va a alcanzar, pero bueno, pues aquí está. Él creyó que lo que él llevaba podía servir para un grupito, quizás solo los que estaban allá a su alrededor. Esta semana estaba recordando mi primer campamento, hermanos, julio 2003, Xochocotla, Morelos, un campamento juvenil. Yo acababa de terminar el 2º año de bachillerato, estábamos en las vacaciones de verano, para luego ya pasar al 3er año. En ese campamento estaba el pastor Eric Robles, ustedes lo conocen, y decía a los del primer servicio, él es muy desafiante en su predicación, un hombre que Dios usa tremendamente cuando él predica, y Dios ha usado ese estilo así, ¿verdad? De él tan particular, para atraer a muchos jóvenes al servicio a tiempo completo. Ese día él predicó de Apocalipsis. El mensaje a una de las iglesias: ¿crees que eres rico? Pero lo que no sabes es que eres un pobre, eres un miserable, y sobre esa línea se fue. En diciembre del año pasado, que tuve la oportunidad de ir a dar clase a su seminario, me preguntó, oye Mario, ¿y dónde tú tomaste la decisión de servir al Señor así a tiempo completo? Después de una conversación de 2 horas ahí sobre el ministerio. Y le dije, ¿sabe, pastor? Creo que nunca se lo he dicho, pero se lo voy a decir. Yo le doy gracias a Dios por usted. Porque en ese campamento yo tomé una decisión y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos ahora sentados en la misma mesa platicando sobre el ministerio. Y pensaba en los jóvenes que han ido a los campamentos, con el pastor Eric, por cierto, que han sido expuestos a los mensajes y que cuando se les ha invitado a poner su vida al servicio a tiempo completo, se han levantado. Algunos de ellos se han levantado, ¿verdad?, para ir y decir, yo quiero servir al Señor de tiempo completo. Algunos de ellos han tomado decisión aquí en el templo y diciendo, yo quiero servir al Señor. Fue un muchacho el que hizo la diferencia aquel atardecer. No se quedó con ningún pan ni con un pez. Él lo dio todo y bendijo a muchos. Se sació él, se saciaron los apóstoles y también comió el Señor, porque a él le encantaba comer. Así que comió él, el muchacho que lo dio todo, comieron los apóstoles y comió Jesús, se sació la multitud por un joven
que estuvo dispuesto a dar su granito de arena. No era suficiente, no lo era, pero no dependía de él, dependía de la presencia que estaba ahí. Así que, querido joven, que en algún momento has decidido darle tu vida al Señor, si esperas a tener experiencia, formación académica completa, no sé, maestría, doctorado, recursos suficientes para responder al llamado de Dios, te quedarás por siempre en esa silla hasta que tengas experiencia, formación académica y recursos, y cuando tengas eso, te va a llegar una excelente oferta laboral y servirás a una empresa cuando tengas eso. La mies es mucha y los obreros son pocos. El pastor Arturo y un servidor no podemos con toda la labor pastoral. Estamos convencidos que necesitamos tomar a la siguiente generación, y siempre que pienso en eso, pienso en los jovencitos. Capacitarla, mentorearla, formarla, y algunos de ellos, hermanos, se quedarán aquí en nuestra iglesia. Algunos de ellos serán los próximos pastores de esta iglesia, hermanos. Ahí donde los ve. ¿Quiénes tienen de 15 a 25? ¿Quiénes tienen de 15 a 25? A ver, párense. Vamos a ver, jóvenes, ¿verdad? Jóvenes señoritas. Quiero que vea a estas chicas. Algunas de ellas probablemente se irán al campo misionero. Algunas de ellas probablemente sea la esposa del próximo pastor de esta iglesia. Alguno de estos jovencitos que están aquí, probablemente le vea próximamente aquí en este lugar, como el próximo pastor. Algunos de ellos quizás llegará el momento en el que les tomemos y les enviemos al campo misionero. Pueden tomar su lugar. Gracias. Quiero decirles algo. Que nuestro techo, el del pastor Arturo y un servidor, que nuestro techo sea tu piso. Mi techo es más bajito que el de él, pero ahí está disponible. Que mi techo, querido joven, que mi techo sea tu piso. Ese es mi sueño. Si hay un fuego en tu corazón más ardiente como el llamamiento, si hay un fuego en tu corazón más ardiente que el que estás tratando de alimentar para cumplir con los estándares de esta sociedad, por amor a tu alma, detente. Reconsidera el rumbo de tu vida y el llamamiento que Dios está haciendo en ti. Lucas 9:17. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas. Yo pienso que no se los dijo el Señor, pero era, tomen para que la próxima vez no anden corriendo a la gente. Pero llévense una cesta para sus casas. 12 cestas. Yo no sé si el chico de los panes dijo, y a mí ya no me tocó. 12 cestas, por alguna razón. ¿Qué aprendemos de esto? Que en la misión de Dios los obreros son dignos de su salario. Los obreros, en la misión de Dios, los obreros son dignos de su salario. Escúchame bien, por favor, se lo quiero decir con mucho amor, pero mi intención es sacudir un poco las conciencias también de ustedes, padres. Algunos padres piensan que si sus hijos no tienen una carrera universitaria, sus hijos se morirán de hambre. Ese es un tipo de padre. El otro tipo de padres son aquellos que piensan que una carrera universitaria solo es un instrumento para la misión de Dios. Misma acción, diferente enfoque. ¿Cuál de ellos es usted? Los discípulos acaban de regresar de una misión donde se les pidió no llevar nada para el camino, bordón, bolsa, pan, dinero, ni 2 mudas de ropa. Ellos debían confiar en que sus necesidades personales y ministeriales serían provistas en el campo mientras cumplían con su misión. Jesús les dijo, no se lleven nada, confíen
Y sabe, la prueba de que Dios proveyó para ellos en la misión es que regresaron y regresaron emocionados. Yo pienso que bien gorditos, bien maiciados, regresaron así, no hombre, vamos otra vez a la misión porque ahí nos dan de comer bien. Ellos debían confiar en que sus necesidades personales serían provistas en el campo mientras cumplían con su misión. Dios no abandona a sus obreros, hermanos. No hay ningún obrero abandonado en la mies del Señor. No hay ningún mendigo y no hay ningún obrero muriéndose de hambre. El apóstol Pablo fue un hacedor de tiendas, pero esa no era una labor a la que dedicó la mayor parte de su tiempo mientras estuvo en misión. Si era necesario, hacía tiendas, pero él no se dedicó a eso. Ojo con eso. Querido joven, querida señorita, Dios cuida y provee a sus siervos. Si tú crees que debes tener una cuenta de ahorro considerable antes de responder al llamado, necesitas con urgencia un cambio de enfoque, un cambio de mentalidad. Porque nunca tendrás lo suficiente para salir, nunca. Conclusión, la iglesia no es una isla. La iglesia está llamada a responder a las necesidades de su comunidad. Cristo es nuestro modelo a seguir en el cumplimiento de nuestra misión. Cualquier recurso es multiplicado por el Señor de la mies, cualquiera. Queridos hermanos, la misión no ha terminado. Hay mucho que hacer y muchos obreros por capacitar y enviar. El costo es alto, es muy alto, pero la recompensa es de valor inestimable. Cuando digo que el costo es muy alto es porque ahora hay muchas cosas que tienen mucho valor. Por eso digo que el costo es alto. Hay que saber decirle a mamá y a papá, hasta aquí. Algunos se quedarán en nuestra Jerusalén, otros irán hasta lo último de la tierra. Joven señorita que en algún momento te has levantado en un campamento para decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero pedirte esta semana que no la dejes pasar. Busca al pastor Arturo, habla con él. Hay decisiones que tú debes tomar de manera individual, íntima. Debes entregar algunas cosas al Señor, aquello que te está impidiendo ya tomar una decisión en serio. Pero hay otras donde necesitas ser acompañado, aconsejado, mentoreado. Si hay un asunto en que de manera personal puedo dar testimonio de que vale la pena invertir tu vida, es en el ministerio a tiempo completo. Yo no me arrepiento de haber dejado la comodidad de la casa de mis padres a los 18 años y viajar a El Salvador y capacitarme para el ministerio pastoral. Llegué a El Salvador con 2 maletas, no sabía en lo que me había metido. Los primeros días fueron unos días de prueba, hermanos. En algún momento les voy a compartir a los que no lo saben, pero yo estuve a punto de regresarme a los 5 días. ¿Sabe por qué no me regresé? Por benditos $5 y gracias a Dios por eso, porque yo dije, no, tengo que llegar hasta mi casa, no voy a llegar a la ciudad de Puebla, tengo que llegar hasta a la comodidad de la casa de mis papás. El doctor Yuri Ruiz, a quienes algunos de ustedes conocieron, ahora ya en la presencia del Señor, recuerdan una conversación después de ese campamento. Eso fue en julio, el campamento 2003, así que en agosto, septiembre yo platiqué con él. Y él solo me dijo, Mario, ¿dónde te ves en 10 años? Y yo le dije, la verdad es que yo me veo pastoreando una iglesia. Y él me dijo, bueno, ¿y las decisiones que tú estás tomando te van a llevar a eso? Dije, pues no. Entonces me dijo, ya, toma tus decisiones. Y bueno, llegué a la casa, le dije a mis papás que iba a dejar el bachillerato, ¿verdad? Me fui. Y recuerdo que el doctor Yuri, en otra conversación, me dijo, algún día vas a terminar tus estudios y los vas a continuar. Pero si no tomas una decisión hoy,
vas a tener una carrera y vivirás el resto de tu vida arrepentido y frustrado. Así que decídelo tú. ¿Verdad? Así era el doctor Yuri. Y gracias a Dios por un hombre así. Y bueno, hermanos, ahí, gracias a Dios, con el paso de los años, el Señor me ha ido llevando en un proceso para seguir formándome, seguir entrenándome en el ministerio. Los pastores queremos que esta generación se desespere por la gloria de Dios, que estén dispuestos a dejar aquello que el mundo considera como valioso, que estén dispuestos a ser considerados como ignorantes o de poca estima, pero siervos fieles en el cumplimiento de la misión de Dios. Hay un canto que seguramente lo conocen, se llama Lágrimas de los Santos. Y este canto dice: nuestras manos se extenderán, con amor ayudarán, los guiaremos a Jesús, los guiaremos a su hogar. Necesitamos obreros que estén dispuestos a decir: si yo debo dejar esto, lo voy a dejar. Gracias a Dios vivimos en un mundo con una tecnología muy avanzada, que si un obrero necesita seguir preparándose, ahora está el campo también. Desde el campo puede seguirlo haciendo. Muchos pastores continuamos con nuestros estudios ya estando como pastores. Gracias a Dios por esas oportunidades que vienen de diferentes partes del mundo para seguir entrenándonos. Pero si esperamos, los 4 leprosos dijeron: si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Así que, querido joven, si el Señor te ha llamado, toma una decisión. Marcos Vidal tiene una canción. Una de esas canciones dice: no quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y conversar con el maestro hasta el alba. No quiero ser de los 5,000. Alguien dijo que el milagro no fue para los 5,000, fue para los 12. Por eso les dije, presten atención en las cestas. El milagro no fue para los 5,000. Ellos ni siquiera sabían que algo iba a pasar. El milagro fue para los 12. Así que, querido joven, querida señorita, yo no te voy a pedir hoy que te levantes de tu lugar, pero sí te voy a pedir que si el Señor te ha llamado, regreses a casa y esta tarde tomes tiempo con el maestro. Habla con él. Toma decisiones. Óralo. No quiero que sea una decisión emocional, porque esa se va a terminar mañana. Detente, óralo. Y luego busca al pastor Arturo esta semana y dile: pastor, ¿qué debo hacer? 9 de septiembre 2003. Cuando nosotros veníamos de la sierra, nos prestaban esa bodeguita que está ahí en la esquina, hacia donde dice Juan 3:16. Y ahí nos dormíamos. Alguien nos regaló una litera, ¿verdad? Una familia de la iglesia, a mi hermano y a mí, y allá nos quedábamos. Y Lázaro Elca nos daba de comer junto con su esposa. Así que Lázaro y otros hermanos nos conocen desde que antes que yo me fuera al seminario. 9 de septiembre de 2003. Recuerdo que estaba abierta en ese tiempo se llamaba la sala Jaquín, no se llamaba la sala Yuri, ¿verdad? Se llamaba la sala Jaquín. Yo entré, no había nadie en ese lugar. Previo a la conversación con el doctor Yuri, y yo le dije: Señor, yo no sé si te pueda servir, no lo sé, pero si te sirvo de algo, aquí estoy. Y si hay una decisión que yo deba tomar el día de hoy, o en estos días que voy a estar en la ciudad de Puebla, yo quiero que uses al doctor Yuri para que él me hable a mí. Y entonces la primera decisión fue: Mario, si de verdad quieres servir al Señor, hay 2 opciones. Un seminario aquí en el país y el otro me mencionó El Salvador. Y yo solo recuerdo que le dije: El Salvador.
Ni la pensé, así solo se lo dije. Me dijo, bueno, entonces ve a tu casa, necesito estos papeles y te voy a enviar a alguien para que vayas a sacar el pasaporte. No sé, por alguna razón me mandó a Tlaxcala. No entiendo eso, ¿verdad? Pero me dijo, vete a Tlaxcala. Y allá fui a sacar el pasaporte, él pagó una persona, me llevaron, fui a sacar mi pasaporte. Y yo estaba así como, pero apenas voy a entrar al 5º semestre de bachillerato. Y él empezó a dar los pasos conmigo. Y yo recuerdo que llegué con el pasaporte a mi casa y le dije, papá, yo me voy a ir. Y él dijo, ¿qué esperas? Casi así de ya, ¿no? Y me fui, hermanos. Y no me arrepiento. Si yo tuviera la oportunidad de volver a tomar esa decisión, lo volvería a hacer exactamente igual, hermanos. Exactamente igual. Dios necesita obreros que tomen decisiones, nada más. Lo demás, Él va a abrir paso. Así que, joven, ve a casa, toma decisiones, habla con el Señor, habla con tus padres y luego busca al pastor Arturo esta semana. Y luego nosotros haremos esa función que en algún momento se hizo conmigo. Hace 8 días. Hace 8 días la presentación de las niñas, o hace 15, hace 8, ¿verdad? Hace 15, yo estoy perdido, hermano. Se presentaron a 2 bebés. ¿Sabe cuál es la idea de la presentación? Es, Señor, ¿son tuyos? Los voy a cuidar bien, los voy a alimentar bien, los voy a educar bien, y cuando tú me los pidas, aquí están. Así que no voy a pedir que levanten la mano quienes presentaron a sus hijos de pequeños. Pero muchos padres, cuando llega el momento de que el Señor dice, ahora sí, dámelos para mi misión, les decimos, no, Señor, me costó tanto la universidad, que ¿cómo te lo voy a dar? Qué chistosos somos los creyentes, ¿verdad? Le decimos, Señor, sí, bendícenoslo, cuídanoslo. Cuando el Señor dice, dámelo, ¿qué crees, Señor? Le acaban de ofrecer una oferta laboral y de esa ya vamos a vivir nosotros. No, son de Él, no son nuestros. Así que, querido joven, ve a casa, habla con Dios, habla con tus padres y busca al pastor Arturo, por favor. Y tomemos decisiones. Más obreros para su mies. Vamos a orar puestos de pie, por favor. Padre, yo sé que aquí hay jóvenes que en este momento su corazón está enardecido. Yo sé que hay jóvenes que han sido sacudidos en algunas áreas de su vida. Yo sé que tienen temor. Yo sé que ante la incertidumbre que vivimos a nivel global, hay incertidumbre en sus corazones. Hay temor de la reacción de sus padres. ¿De qué voy a vivir? Pero ningún obrero ha sido desamparado nunca en la historia de la iglesia, nunca. Por lo tanto, Señor, aviva ese fuego en sus corazones y que estos días el Espíritu Santo martille una y otra vez hasta que estén en el lugar donde tú los has llamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.